Hola a todos, bienvenidos a otro tutorial de utilidades de gestión. El día de hoy vamos a tocar el tema de la elaboración de listas de verificación. Pero, pues, ¿qué es una lista de verificación? Em, la lista de verificación es una herramienta del control de la calidad y es la más simple de todas las herramientas de control de calidad. Y eso es utilizada para múltiples propósitos. Es utilizada no solo para el control de los procesos y los productos, hablando desde el punto de vista de la producción, sino también es utilizada para hacer chequeos de controles de otros tipos. Por ejemplo, el funcionamiento de controles de seguridad y salud en el trabajo, funcionamiento de mecanismos de control ambiental, funcionamiento de controles que tienen que ver con las normas legales o también elementos financieros. O sea que su aplicación es muy variada dependiendo de lo que queramos verificar. Mm, También permite registrar, analizar y presentar resultados de la verificación de una forma ordenada y también muy sencilla. La idea de este registro es que nos permita tomar datos para que sean analizados y posteriormente tomar decisiones con los mismos. Y es una forma fácil de presentarlos, eh, esos mismos datos con el fin de determinar si los criterios de verificación se están cumpliendo o no. Bueno, pero ¿para qué sirve una lista de verificación? Básicamente, las listas de verificación sirven para el registro de datos y nos permiten identificar los cambios en los procesos a través de esos criterios de verificación que se están registrando o que se está registrando su validez o su cumplimiento. Con esa información, pues se puede hacer un análisis estadístico de los criterios que se cumplen, ya sea por temas, por tipos de criterio, por controles, por variables críticas. También se puede hacer una verificación de los controles de los procesos en términos de su validez, que estén desempeñando pues su labor y que esos controles pues permitan, permitan controlar las variables críticas del proceso. Permiten monitorear las variables críticas en términos de su cumplimiento, de su naturaleza, del desarrollo del mismo proceso en sí. Por ejemplo, determinar si los tiempos de producción se están cumpliendo de acuerdo a lo establecido en la planificación del proceso, si las temperaturas de un proceso son adecuadas, si el número de accidentes está dentro de los criterios, va en los criterios aceptables para la accidentalidad en una empresa. Esos pueden ser algunas de las variables críticas en los diferentes procesos. Permiten registrar sistemáticamente esta información de forma tal que las personas no dependan de su memoria para hacer análisis posteriores. Em, Esto es un elemento clave porque muchas veces si uno no registra la información y y deja cierto tiempo para el análisis de la misma, pues puede usted estar perdiendo información adecuada para el análisis de los datos y de esta forma eh, dejar sesgado el proceso en términos de su confiabilidad o de su validación. Bueno, para continuar, vamos a mirar cómo se elabora una lista de verificación. Básicamente lo que hay que hacer inicialmente es definir un formato para esa lista. Se podrían tener infinidad de listas de verificación o modelos de listas dentro de un sistema de gestión. Esto podría cambiar, el modelo podría cambiar o el formato de acuerdo a las necesidades de verificación, pero pues la mayoría de empresas tienen listas estándar
que funcionan para la mayoría de los casos a verificar. El formato debería tener como mínimo el objetivo o el objeto de la verificación, o sea, para qué se está realizando esa verificación, qué se persigue con tal verificación. Se debería tener un responsable, que es la persona indicada para hacer la verificación, que tiene la experticia, que tiene la competencia para el desarrollo de esta actividad y poder registrar de una forma adecuada y que pueda recopilar la evidencia de una forma sistemática y sin sesgos para el desarrollo de dicha verificación. Debe permitir registrar el momento o el intervalo de tiempo en el cual se hace la verificación, porque pues las condiciones de los tiempos de verificación pueden cambiar de un momento a otro dependiendo de las variables críticas de los procesos y de las personas que hagan la verificación. Permite también segmentar la verificación por temas. Podríamos tener una lista de verificación que evalúe elementos que tengan que ver con los procesos, con los productos, con los riesgos, con los temas financieros y en una sola lista, pues hacer una verificación de esos criterios de una forma segmentada o dividida por temas. Mm, Hay que establecer también los criterios de verificación, que básicamente es lo que se debería verificar en cada uno de los procesos o cada una de las variables críticas. Podría también ser esos criterios determinados por normas legales, o sea, verificar que el cumplimiento de los requisitos legales se esté dando de una forma adecuada o no. Mm, Se aconseja también tener un un registro en el cual que nos sirvan como guía para determinar qué evidencia se debe recolectar con el fin de comparar si se está cumpliendo el criterio que se está verificando o no. Eso nos puede permitir establecer de una forma más objetiva lo que hay que revisar para determinar si el criterio a evaluar o a verificar se está cumpliendo o no. Por último, pues determinar el grado de cumplimiento para cada uno de los criterios. Y esto hablando de cada uno de los criterios a verificar. O sea, se debe determinar por cada criterio si se cumple o no el requisito que se tiene establecido. En algunas ocasiones se utiliza el criterio se cumple parcialmente. A mí en lo personal no me gusta colocar el se cumple parcialmente debido a que un incumplimiento parcial pues sigue siendo un incumplimiento y es muy difícil determinar objetivamente ese grado de cumplimiento. Entonces, mm, a veces es un poco complejo determinar esos elementos que nos permitan decidir si los criterios se están cumpliendo en X grado. En algunas de las ocasiones se puede decir que cuando un criterio de evaluación tiene muchas variables para verificar, se podría decir que si el 50% de las variables se cumple, pues no es un cumplimiento total, pero sí podría ser parcial. Y si menos del 50% de esos criterios no se cumplen, pues es una evaluación de no cumplimiento. Debe permitir también registrar observaciones o notas con el fin de facilitar el análisis de los datos recolectados en cada uno de los criterios de evaluación. Esto nos permitirá en momentos posteriores establecer o facilitar más bien el análisis de la información registrada en la lista de verificación para ser analizada o sea estadísticamente o de una forma cualitativa.
Es aconsejable determinar los totales de cumplimiento, o sea, cuántos criterios se cumplen, cuántos se cumplen parcialmente y cuántos definitivamente no se cumplen. Por último, pues podríamos hablar de algunos ejemplos de listas de verificación. Aquí tenemos dos formatos. Vamos a pasar un momentico a un formato preestablecido en Excel que nos permita mirar esos elementos que debe tener la lista de verificación. Si se dan cuenta, cumple con los criterios eh, de identificación del documento y a la imagen corporativa, o sea, el logo, el nombre de la empresa, el nombre del documento, la fecha que puede ser la fecha de liberación del documento de aprobación, el código, si es que en nuestro sistema de gestión se utilizan códigos para identificar los documentos y la versión de los mismos. Objetivo, o sea, para qué se va a desarrollar esa verificación. Vamos a establecer, por ejemplo, eh, determinar el grado de cumplimiento de los requisitos del producto. Y podríamos decir que el responsable puede ser el supervisor de producción. ¿Mm? La fecha, coloquemos una fecha de elaboración 25/03/2020, como por tomar un valor. El tema, vamos a mirar, entonces podríamos hablar em, requisitos, requisito técnico, podríamos decir que es el primer criterio, y el primer criterio que podríamos establecer es, por ejemplo, eh, el peso del producto es eh, cumple con el requisito establecido en la ficha del producto o la especificación. Modo de verificación, entonces podríamos hacer eh, tomar al azar 10 productos terminados y establecer el peso para cada uno. Entonces, aquí lo que básicamente estamos diciendo es si se pesa o no. Y aquí, digamos, que estamos estableciendo que vamos a pesar los productos para determinar si cumple el criterio de la ficha técnica eh, que estamos evaluando. Mm, podríamos decir que el cumplimiento, digamos que si los 10 cumplen, entonces podríamos decir que si se cumple el criterio. Si no se cumplen, podemos decir eh, los solo 3 de 10 productos, pro- productos tienen el peso establecido. Y entonces mira que aquí estamos diciendo que no, pero aquí estamos diciendo por qué, ¿cierto? O podríamos decir
si es que tenemos parcialmente, entonces que por ejemplo algo 6 de cada 10 se cumple, ¿sí? Y eso como para un ejemplo, si dijéramos que sí, entonces podríamos decir 10 productos tienen el peso establecido, ¿cierto? Y entonces aquí tendríamos un requisito desde el punto de vista técnico que podría estar asociado a la calidad. ¿Mm? Podríamos tener un requisito de tipo legal y podría ser, por ejemplo, voy a inventarme aquí una ley, la ley eh, 5 del 2002 establece que los productos deben estar empacados eh, herméticamente, ¿cierto? O sea, empacados al vacío, por decirlo, al vacío. Podemos decir que eso puede ser un requisito legal. ¿Cómo los podemos verificar? Tomar 10 productos y determinar 10 productos terminados y establecer si están empacados al vacío. Al vacío. Algo así. Entonces, aquí es donde podríamos establecer si de pronto la norma legal o en el artículo, pues aquí podríamos decir una ley tal del artículo 7 establece que, ¿cierto? Que estos productos deben estar empacados al vacío. Puede ser. Entonces aquí, pues si 10 están debidamente empacados, pues entonces sí, se cumplen los 10. O podríamos colocar también de la misma forma eh, solo, solo 3 productos de 10 eh, están, conservan el vacío luego de terminado el proceso de producción. ¿No? Y este podría ser un ejemplo de cómo determinar. Aquí al final de la lista, pues vendrían los totales, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá, aquí se me borró la fórmula, pero básicamente aquí lo vamos a colocar y en vez de colocar este parcialmente, colocamos un sí. ¿No? Sí. Y quedaría corregida nuestra formulita y aquí ya nos está contando. Entonces dice que un criterio se cumple y otro no se cumple. Y aquí pues esto nos permitiría después de pronto graficar los totales. Eso como para construir la lista y mirar cómo podría desarrollarse. Aquí tenemos otro modelo y aquí voy a copiar esto acá. Si se dan cuenta, este no tiene el método de verificación. Eh, pues algunas veces establece o cuando el verificador o el responsable de la verificación es tan experto en el tema, pues ya sabe el que tiene que verificar y muchas veces no necesita tener esa ayuda técnica
para saber qué es lo que tiene que revisar y determinar si aquí se cumple, ¿cierto? O se cumple parcialmente y colocar aquí las observaciones que se den. Y aquí, pues mira, aquí tenemos también nuestros totales de acuerdo a la verificación. Mm, Bueno, con esto terminaríamos nuestro tutorial. Como siempre, nos pueden seguir a través de Facebook en Utilidades de Gestión, a través de Twitter en U de Gestión, nuestro canal de YouTube Utilidades de Gestión y la página web utilidadesdegestión.com. Hasta la próxima.